hay más musulmanes en Pakistán, en Bangladesh, ahí casi no hay hindúes. Pero en India todavía tenemos muchos musulmanes, muchos. Más que Pakistán y Bangladesh juntos, porque no todos fueron. Y estamos una democracia de gobierno. Y dice que esta es la democracia más grande del mundo porque la democracia india tenemos mucha gente, la población es casi 1 billón. Bueno, sí. Ok, yo creo que es suficiente de política y geografía, voy a hablar un poco de la cultura ahora. ¿Alguien tiene preguntas todavía o curiosidad de algo que dije todavía? ¿No? Ok, entonces déjame hablar un poco de la cultura como empezamos hoy. Mucha gente me pregunta que la gente son muy conservativos o la gente son muy modernos. ¿Cómo es? Ok, antes de la independencia teníamos culturas muy fuertes y muy conservativos y había muchos rituales que eran muy feos. Puedo contar unos, por ejemplo, una mujer, ¿te interesa? Antes mujeres muy chiquitos, muy jóvenes, casaba con hombres más viejos. Y cuando mueren los hombres, como la diferencia de edad era mucho, cuando muere su esposo en India, no entierramos, quemamos el cuerpo de la gente que muere. Entonces ellos empujan la novia, la esposa, en este fuego que ella no puede vivir cuando su esposo no está vivo. Entonces esto fue un ritual muy fuerte, pero luego vino revolucionarios que pasó leyes contrario de este tipo de culturas. Y también teníamos, por ejemplo, cuando una mujer casa, hay dotes que hay que dar. Y antes era un peso para tener una niña como un bebé, porque el padre tiene que pagar mucho dinero para su matrimonio. Entonces muchos padres, cuando sale un bebé como niña, se mata con sal o algo así porque no quiere que crezcan niñas. Y yo he pensado que este ritual está muy antiguo, pero todavía hay parte aquí hay un lugar que se llama Rajasthan. Como el país es muy grande, todavía tenemos gente porque lleva siglos para cambiar la mentalidad de las gentes, ¿verdad? Ahí todavía hace esto, que mata niñas, aunque dote ahora está contrario de ley, que no puede, eso no es legal para dar dotes. Pero todavía ahí matan niñas y ahora hay un problema en este estado que los hombres que no tienen mujeres para casarse. Y es muy cómico porque en India todavía hay más gente que quiere casar con gente de su misma cultura. Entonces yo soy de Bengal, mis papás prefieren o la gente prefiere que yo caso con un bengalí. Así ahí tenemos más de 30 estados. Entonces imagínense que todo esto, toda la gente de su estado quiere casar con alguien de su estado, de su idioma, de su cultura y de su casta. Y tenemos sitios de matrimonios donde tienes que poner todo esto para buscar gente. Ahora
la gente son más abierta, hay muchos hindúes que están viviendo en diferentes países. Bueno, voy a llegar a la cultura moderna un rato. Entonces todavía tenemos este tipo de cosas y dote, aunque está ilegal, cuando una mujer casa, su papá dan joyerías de oro. Entonces eso es, ahora dice, no es un dote, es un regalo. Pero un regalo muy, muy caro, porque imagínate que lleno de joyerías el día de mi matrimonio. Y eso los papás dan a su hija. Entonces, mira cómo la tradición cambia. Antes las dotes era como fuerte. Ahora dice, no, no está dote. Está un regalo a mi hija. Pero este es todo, es la propiedad de su nueva familia, donde ella casa. Exactamente. Como ocultar la palabra de dote en regalo. Exactamente. Que así dice. Entonces, y hay dotes en otros países también. En África, cuando yo estaba ahí, había dotes, pero el otro lado, los hombres pagan a las mujeres. Yo creo que eso es mejor. Pero estos días hay gente como muy cultural, hay indios en todas partes del mundo, en todas partes. Si ustedes van a NASA, a Microsoft, a todo, estamos muy buenos de programación, todo. Entonces, aquí si ustedes conocen hindúes, son muy abiertos de la mente. Pero cuando usted va a India, todavía hay estos tipos de culturas muy fuertes, muy cerrados en partes. Incluye mi familia, por ejemplo, mis relativos, así dice, relativos, mis primos. Familiares. Son mucho más cerrados que yo. Y está difícil, por ejemplo, por mis papás también, por ejemplo, cuando yo estaba viajando, una mujer joven sin casar, viajando así, intercambios, está muy raro. Entonces, entonces era muy difícil para mí hacer lo que hice, pero yo estaba en otra parte más espiritual, más quería saberla, conocer la vida, quería conocer el mundo y empecé a hacer que lo me gustó mucho. Ok, ¿todavía preguntas? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Perdí la cuenta. Ok, ok, entonces voy a hablar un poco de la ahora danza india y luego terminamos con danza india. Ok, más o menos yo di como en general la cultura india, pero como dije que tenemos mucha comida, déjame hablar de vestimenta. Vestimientos hindúes son muy lindos, de modas, de fashion, y son muy coloridos. Siempre jugamos con muchos colores. Entonces, yo, por ejemplo, yo puedo poner cualquier vestido, pero me gusta mucho poner vestido hindú porque yo pienso, la vida tiene muchos colores porque lo usamos. Y si ustedes van a India, va a enamorar con los vestidos, la moda, porque también tenemos vestidos muy modernos con un toque hindú. Estos son demasiado lindos. Y hay gente que le encanta poner vestidos. Y cada estado de India tiene su propio vestimiento, tiene su propia cultura, tiene su propia comida, tiene su propio gobierno, tiene su propio idioma. Entonces, cada estado es como un país diferente. Y es más difícil, por ejemplo, ir de norte al sur, a India, que ir a África. Por ejemplo, mi papá estaba trabajando con Unidas Naciones y siempre estábamos moviendo por la India.
y fuimos de norte al sur y no nos gustamos la comida, los idiomas, no entendimos nada. Pero cuando yo fui a África, ahí la gente habla inglés. Entonces para mí fue más fácil estar en África que estar en sur de la India, por la idioma y todo. Voy a escribir algo en hindú que ustedes vean cómo ven las letras. Bueno, por ahora voy a escribir mi nombre. Luego, si alguien quiere escribir su nombre en hindú, puedo hacer. Ok. Eso es mi nombre en hindi. Y hindi es el idioma oficial de India, nacional. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Ah? ¿Cómo se pronuncia? Vaishakhi. Igual. Sí, porque es fonético. Entonces. Y mi idioma es bengal. Entonces tenemos otras letras. Eso es bengali. En bengali es Bangla. Ok, entonces mi idioma es Bangla. Y ustedes como vean que las letras y todo son totalmente diferentes. Así tenemos mayor como más de 20 idiomas. Mayor de cada estado, y luego tenemos más idiomas, como yo creo que más o menos 500, y además dialectos. Entonces hay mezcla de idiomas y luego dialectos que cambian los idiomas. Entonces, como yo conté que cuando fui a sur en India, el gobierno de sur ahí habla tamil. Y yo puedo hablar, pero no puedo escribir porque no conozco las letras. Y el gobierno de ahí dijo que queremos todos los signos y todos los posters, billboards en tamil. Entonces no entendimos nada. Ni cuando fui al súper o a la tienda para comprar verduras, ¿qué quieres? Fue realmente difícil. ¿Ok? Ok, danza india ahora. Ok, yo creo que la parte muy chiva, más chiva de India, es la danza y música de India. Y esto nos enseña Bollywood. Y en Bollywood es la bueno, cada estado tiene sus películas, pero Bollywood es nacional. Entonces en Bollywood enseña todo, clásico, contemporáneo, moderno, regional, todo ahí podemos ver. Las culturas de otros lugares de India podemos ver en las películas. Ok, danza india es muy profundo y muy viejo, muy antiguo. Y ustedes como tienen danza aquí como salsa, merengue, bachata, ¿verdad? Ahí en India tenemos, voy a escribir unos nombres de bailes que tenemos. Primero empiezo con bailes clásicos. Ok, hablamos historias de la vida, de amor en los bailes. Y Kathak significa historia. Kathak es un baile clásico hindú que es muy lindo. Y cuando uno baila Kathak, se habla con sus manos, con mudras, con expresiones, habla con la cara, habla con todo. Voy a hacer una danza que ustedes van a ver cómo se habla con la cara y todo. Ok, voy a escribir los nombres. Bharatanatyam es totalmente otro tipo de danza india. Y India en hindú se llama Bharat. Entonces India es el nombre inglés. Si ustedes van a la constitución de India y todo que está en hindi, ahí dice Bharat. Entonces Bharatnatyam Natya significa danza en sánscrito. Entonces Bharatnatyam es una danza también
con mucha disciplina. Toda la danza tienes que estar con así. Y tú haces como partes, horas, imagínate, horas. Y todo lo que sienta, hace cualquier cosa, pero las piernas están así. Imagínate. Y hay gente, son lindis. Difícil, está muy... Después de 5 minutos te va a empezar a doler. Entonces hay gente que practica por años, toda su vida haciendo Bharatanatyam. Ok, otros, Odissi, es baile de los templos de India. Ahí hay bailarinas que hacen Odissi. Manipuri, Kuchipuri, Kolatam, Mohiniyattam, Kathakali. Son unos nombres de danza clásica de la India. Hay mucho más, no me acuerdo todo, pero hay mucho más. Y cada danza son de diferentes regiones. Luego hay Bihu, Santali, Garba, Dandiya, Bhangra. Ok, por ejemplo, Bihu, hay mujeres en sari que bailan juntos. Estos tipos de bailes son danza en grupos y son totalmente sincronizados, entonces se ve lindísimo, divino, muy exótico. Dandiya, por ejemplo, bailamos con pelones. ¿Cómo se dice? Sticks. Palitos. Palitos. Entonces es muy lindo. Hay días de Garba y Dandiya que es con mujeres y hombres que se tocan los palos y luego gira, toca y se va, toca los palos de otro y gira. Son muy lindos. Tenemos festivales, tenemos muchos dioses y diosas, porque tenemos dioses simbólicos. Entonces la comida es un dios, el conocimiento es un dios, hay dios para guerreros, hay dios para todo. Y también tenemos días de fiesta para rezar estos dioses. Entonces estos días de fiestas ponemos muy bien vestido, bailamos, ponemos canción, música hindú y son muy lindos, muy coloridos, muy divinos. Ok, más en Bollywood se usa más estos tres y estos son más regionales, no es Bollywood. Entonces cada danza es muy fuerte y uno no puede aprender más de dos si quiere entrar muy profundo.